Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Nacidos para señorear. Nacidos para señorear. Al redimir al hombre, Jesús recuperó lo que el hombre había entregado, lo que el hombre había perdido. El hombre había perdido con Satanás, ¿qué cosa? El dominio sobre el planeta Tierra, la autoridad para gobernar el planeta Tierra. Dios le había dado a Adán y a Eva la autoridad para gobernar el planeta, pero él, al desobedecer y al ponerse de acuerdo con Satanás, perdió esa autoridad y el dominio lo agarró Don Sata. Así que Jesús, cuando vino a redimir al hombre, él recuperó lo que se había perdido, lo que el hombre había entregado. Desde su posición de victoria, él declaró, como dice en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es: tengo toda la autoridad. Ya recuperé las llaves. Ahora, amigos míos, vayan y reclamen lo que se había perdido. En este pasaje, Jesús cumple la promesa hecha a sus discípulos cuando les dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto está en el versículo 16, en Mateo 16:19, versículo 19. Y escuche bien: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es algo muy importante. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que esta es una promesa que Jesús le hizo a sus discípulos, y por ende, como nosotros somos discípulos de Jesús, esta es una promesa que también nos alcanza a nosotros. Entonces, cuando Jesús vino, redimió no solo del pecado al hombre, sino también que volvió a tomar, ¿qué cosa? El control de las llaves del planeta, el control de la autoridad. Y entonces, él por eso dijo: a ti te daré las llaves. ¿No? Cuando viene, ya les dije, cuando viene alguna autoridad importante a una ciudad, el alcalde de la ciudad, ¿no es cierto?, como una muestra de respeto, le hace entrega de la llave de la ciudad. Este es un concepto nuestro traído precisamente de esto. ¿Por qué? Porque las llaves te dan autoridad. Ya se lo dije, ¿no es cierto?, varias veces. La persona que tiene las llaves en este lugar, si él decide no abrirlas, nadie entra. Él tiene poder para dejar entrar o no dejar entrar, para dejar pasar o no dejar pasar. Amén. Las llaves te dan poder. Por eso es importante entender, ¿no es cierto?, cuando Jesús le dijo a los discípulos: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que tú vas a poder abrir el acceso, ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Eso extensivo a nosotros nos da un poder y una autoridad muy particular. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Es importante tener estas cosas presentes, porque el plan original de Dios nunca se canceló. Por el contrario, el plan original de Dios se completó de una vez y para siempre. ¿Y usted sabe cuándo? El día de la resurrección de nuestro Señor. El día en que Jesucristo resucitó, el plan de Dios entró en su cumplimiento total y cabal. ¿Por qué? Porque Jesús había vencido, un hombre, el Hijo del Hombre, había vencido a Satanás. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. En consecuencia, como pueblo suyo, hecho a su imagen y semejanza, volvimos a recibir la comisión que Adán recibió en un principio, la comisión de gobernar el planeta conforme al plan de Dios.
El plan de Dios era siempre, desde un inicio, que el hombre, hecho a su imagen y semejanza, gobernara el planeta Tierra, que ellos gobernaran. Él los puso en un lugar particular en el jardín del Edén y les dio un mandato. Por eso les dijo que señoreen sobre las aves de los cielos, que señoreen sobre los peces del mar, que señoreen sobre los animales. Por eso le dio la potestad, le dio a Adán la posibilidad de que él pusiera nombre a todos los animales, porque lo estaba poniendo como señor de la tierra. Pero él, cuando desobedeció y cayó en pecado, entonces se hizo esclavo de Satanás. El hombre se hizo esclavo de Satanás y entonces perdió lo que Dios le dio, el dominio sobre el planeta que Dios quería darle. Pero Dios nunca dejó de lado su plan. Él siempre ha querido que sea su imagen y semejanza, es decir, los hombres y las mujeres quienes gobiernen y señoreen el planeta Tierra. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Ahora bien, Jesús ya recuperó las llaves, pero ahora Jesús volvió a sentarse allá a la diestra del Padre. Y ahora quedaron en la tierra los discípulos de Jesús. Y ahora quedaron en la tierra los discípulos de Jesús y ahora quedamos nosotros en este tiempo como sus discípulos. Y ahora a nosotros nos toca ejercer en la práctica la victoria que Jesús logró consumar en la cruz del Calvario. O sea, Jesús ya venció. ¿Cuántos dicen amén? Jesús ya lo hizo. Él ya recuperó las llaves. Él ya avergonzó a las huestes, ya los puso en su lugar. Ya recuperó, y ahora ya recuperó ¿qué cosa? El poder para gobernar. Ya tiene las llaves y dijo, a ustedes les doy las llaves del reino. Amén. Alábele al que vive. Entonces el plan, como no cambió, entonces ahora nuevamente le dice al ser humano, tú has sido llamado a gobernar el planeta. Y para eso nosotros, que hemos vivido como esclavos del pecado, de la maldad, tendríamos que aprender a ejercer en la práctica la victoria que Jesús logró en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros. Por eso dice la Biblia, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Eso está en Romanos 16:20. Entonces, hemos de entender, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. No es de que va a venir el Espíritu Santo a qué cosa, a consumar la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Nos toca a nosotros, a los seres humanos, a los cristianos, a los que hemos nacido de nuevo, nos toca ejercer con práctica, con practicidad, la victoria de Jesús allí en el Calvario. A nosotros nos toca gobernar, y gobernar implica ordenar, gobernar implica dirigir, gobernar implica dar visión. ¿Hay alguien que diga amén? Traer provisión. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Entonces, mi hermano, mi hermana, eso quiere decir que hemos nacido para gobernar sobre la creación. Tú y yo hemos nacido para gobernar sobre la creación. Para ese es el propósito, ¿no es cierto?, que hemos nacido, uno de los propósitos que hay en nuestra vida. Para gobernar también sobre las tinieblas. Para deshacer las obras del diablo. Para saquear el infierno. Y para establecer el reino de Jesús, o el gobierno de Jesús, donde quiera que vayamos predicando el evangelio del reino. Entonces, cuando predicamos el evangelio del reino, no es que estamos yendo a predicar y decir, por favor, escúcheme, ¿no es cierto? Escúcheme, tengo unas buenas nuevas, les va a hacer bien, les va a servir. No, no, no. Tengo que actuar con la autoridad que Dios me ha dado, con la autoridad de gobernante. Amén. En la casa, ¿no es cierto?, el papá es el gobernante de la casa, ¿no es cierto?, cuando hay papá. Y él que dice, ¿no es cierto?, vamos a hacer esto. Él no dice, a ver, vengan los hijos, consejo de hijos, participación, voto
voto democrático, a ver, que entre los hijos, mayoría manda. No hay tal. El padre manda, ¿cuántos dicen amén? Y si no hay padre, la madre manda, ¿cuántos dicen amén? Dice, ¿vamos a hacer esto o hacemos esto otro? ¿Está ejerciendo qué cosa? Dominio. ¿Está ejerciendo qué cosa? Su autoridad. Amén. Ok, entonces Él quiere que sea exactamente lo mismo con nosotros en nuestra vida. No solo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad. Hemos de tomar autoridad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos estos palomillos fuera de la ciudad. Eso pareciera ser muy interesante. Pero, no, momento. Dios ama a los palomillos. Entonces he de pedir de una manera diferente. He de tomar autoridad para que los demonios que están en ellos salgan. No para que los palomillos se vayan. Alábele al que vive. Esa es una diferencia, ¿no ve? No he de orar, ¿no es cierto? Para que Juan Pérez está con la pierna trozada en 3 pedazos. No, Señor, cámbiale la pierna. ¿Dios me va a hacer caso a mi oración? ¿Mi oración tiene sentido? O sea, ¿qué soy yo? ¿Médico? ¿Qué soy yo para decirle cámbiale la pierna? Ponle la pierna de palo, ¿será? No sé cómo será ese cambio de pierna. Lo que corresponde, ¿no es cierto?, a otra cosa. Señor, sana, ¿no es cierto?, esa fractura, la fractura de ese hueso. ¿Ok? Entonces, no nos ha quitado a nosotros nuestra inteligencia, ¿no ve? No es que tenemos que orar por orar, tenemos que orar con inteligencia. Hay alguien que diga amén. Cuando uno gobierna su casa, no gobierna por gobernar. No dice, hoy día vamos a vivir en este barrio, de aquí a 2 días no vamos a ir a este otro. No, gobierna con inteligencia. ¿Dónde me conviene vivir? Está en función de mi trabajo, está en función del colegio donde va a poner a mis hijos, está en función de muchas cosas, ¿no es cierto? Amén. Ándele. No me voy a donde sea. El que se va a donde sea, cobra. Lleva el precio de haber sido donde sea. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Entonces, como les dije, hemos nacido para gobernar sobre la creación. No es que cada uno, imagínense todos nosotros gobernando, no, pues nos ha tocado gobernar sobre áreas de la creación. Nos ha traído a gobernar sobre las tinieblas. ¿Qué tinieblas? Las tinieblas que primero, ¿no es cierto?, acechan mi casa. Las tinieblas que acechan mi casa, las tinieblas que quieren agarrar que mis hijos se vayan a la droga, que mis hijos, ¿no es cierto?, vayan al alcohol, al vicio, que mis hijos sean flojos. ¿Hay alguien que diga amén? Ándele. Primero vamos a tomar, ¿no es cierto?, potestad, dominio sobre las cosas que Dios nos ha dado. Entonces tengo que estar en dominio sobre qué. Por eso dice, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Entonces te pone ese parangón, te está diciendo, lo primero que tienes que aprender a gobernar es tu casa. ¿Hay alguien que diga amén? Tus hijos, tu familia, tus finanzas. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Alábele al que vive, alábele con ganas. Pero no solo ha sido eso, hemos nacido también ¿para qué? Para saquear el infierno. Claro, pues por supuesto. ¿Para qué? Para que si en el infierno están, ¿no es cierto?, nuestros parientes, vamos a ir a rescatar. Los vamos a sacar de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero que mis primos estén metidos ahí. Yo no quiero que mis tíos estén ahí. Yo quiero que ellos salgan de ahí. Y tengo que tener la autoridad, ¿para qué? Para rescatarlos. ¿Cuántos dicen amén? Diablo cochino, vas a soltar a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Alábele al que vive. Entonces, hemos nacido para todas esas cosas, para gobernar sobre la creación, para gobernar las tinieblas, para saquear el infierno y también para establecer el reino, el gobierno de Jesús donde quiera que vayamos, predicando el evangelio de Jesús, el evangelio del reino. Escúchelo bien. ¿Dónde voy a predicar? ¿Dónde? Hay mucha gente que quiere, ¿no es cierto?, le encanta y dice, yo, ¿cuándo ya voy a predicar? Pastor, ¿cuándo me va a dar usted el micrófono? Usted, la pastora Rosy, el pastor Gonzalo, a lo mucho al pastor Willy, puros pastores, no, pero ¿cuándo me da para que yo predique? No te voy a dar nunca, a no ser que Dios me diga, ¿no es cierto?, que te dé. Porque lo primero que tienes que hacer es predicar en tu casa, en tu familia, con tu ejemplo. Ese es el primer lugar donde tienes que predicar, a tus tíos, a tus primos, a tus parientes. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Le digo,
¿Tienes tu grupo de alcance? ¿Tienes tu GAL? Sí, y predicas o no. No, bueno, a veces voy, no voy. ¿Cómo es eso entonces? ¿No obedeces y quieres predicar? No, mi hermano. Cada cosa tiene su lugar. Se edifica línea sobre línea, mandato sobre mandato. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, donde quiera que vayamos, hemos de predicar el Evangelio de Jesús. Pero no hemos de predicar por predicar, hemos de predicar con autoridad. Hemos de predicar sentando diferencia. Amén. Ahora que el pecado ha entrado en el mundo, porque el pecado ahora está en el mundo, la creación ha sido afectada por las tinieblas. Ha sido afectada las cosas por las tinieblas. Es por ello que hay enfermedades, es por ello que hay dolencias, es por ello que hay epidemias. Si quiere, póngale pandemias también. Es por ello que hay pobreza, es por ello que hay desastres naturales, es por eso que hay espíritus que nos afligen, es por eso que hay influencias demoníacas de maldad. ¿Y sabe qué? Y podemos seguir estirando la lista de todas las consecuencias de lo que trajo el pecado. La creación ha sido afectada por las tinieblas. Por eso hay todas estas cosas. Por eso hay las enfermedades. Por eso hay los dolores, las dolencias, las epidemias, la pobreza. Nuestra labor ahora tiene que concentrarse en ¿qué? En revelar y deshacer las obras del diablo. Eso es lo que nos toca hacer. Tenemos, ¿no es cierto?, que identificar las obras del diablo y deshacerlas. Esa obra, por ejemplo, de maldad, cuando la gente está enferma, ¿no es cierto?, hemos de deshacer eso. Por eso nos dio autoridad y poder para sanar enfermos. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Pero además de eso, hemos de administrar la creación. Hemos de administrar las cosas. A ver, piensen, ¿no es cierto? Si nosotros agarramos y tenemos una mina y de pronto agarramos agua para lavar el mineral y nosotros no tenemos cuidado, ¿no es cierto?, de que esa agua se está contaminando, de tratarla antes de regresarla al río, ¿qué es lo que sucede? Vamos a contaminar esas aguas y más abajo, el río más abajo, ¿no es cierto?, los peces se van a morir y las plantaciones van a llevar ese tipo de carga mineral. Entonces tengo que cuidar lo que Dios me ha dado. No solo es sacarle el jugo a lo que me da la tierra, la mina, sino que he de cuidar lo que Dios me ha dado. Eso significa ser administrador. He de hacer que la tierra produzca, ¿no es cierto? Si yo solo hago que la tierra produzca y nunca la dejo descansar, ¿qué pasa? Deja de producir. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando trabajaba en una empresa vitivinícola, por ejemplo, allá en la zona de Sotzinti, donde se produce la uva, de las uvas más dulces que hay en Bolivia, habían en lugares donde algunos de los campesinos tenían plantas que tenían 60 años de haber sido plantadas. ¿Está escuchando bien? 60 años. ¿Sabe qué producía? Unas cositas así, todas agrias. ¿Por qué? Porque eso ya no va a dar. Ya pasó su tiempo de productividad. Es igual que el hombre, ¿no ve? El hombre que tiene 90, 100 años, ¿acaso puede tener hijos? Aunque quiera, ¿no ve? No puede. Ni aunque tomen, ¿no es cierto?, vitaminas, ni nada por el estilo. Ni aunque se compre Viagra. No puede. Amén. Entonces hay algo que va contra natura. Hay algo que tienes que aprender. Tengo que aprender a administrar lo que Dios me ha dado. ¿Qué me ha dado Dios? Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, este planeta. Entonces tengo que cuidar el agua, tengo que cuidar, ¿no es cierto?, tengo que cuidar de no contaminar, ¿no es cierto?, con basurales las cosas. Por eso tengo que poner la basura separada. ¿Hay alguien que diga amén? Esa es parte de nuestra responsabilidad, que empieza desde nuestra casa, que empieza desde nuestro dormitorio, que empieza desde nuestra cocina, que empieza cómo manejamos cada una de las cosas que Dios pone en nuestras manos. Eso significa ser un buen administrador de lo que Dios nos da. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. No voy a pedir, a mí no me han enseñado, a mí no me han dicho, no, a ti te toca aprender, pues.
Muchas de las cosas, muchas de las enfermedades que causa, por ejemplo, ¿por qué tanta gente le da, por ejemplo, salmonela? Porque hay gente que le da salmonela, tifoidea y ese tipo de cosas. Por un problema de higiene, un mal manejo de los alimentos, no uso de refrigeración y expuesto, ¿no es cierto?, a la tierra. Y como hay mucho animal en los alrededores y vienen los vientos, los popós se secan. Y luego viene el viento y arrastra todo eso. Y eso se deposita sobre los alimentos. Entonces, cuando no los tratamos con la higiene respectiva, no los lavamos, no los desinfectamos, luego tenemos problemas de estómago. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Es nuestra falta de sabiduría. Tenemos que aprender a manejar los alimentos que consumimos. A mis hijos, por ejemplo, les encantaba ir a comer unos hot dogs habían ahí en la 21 de Calacoto. Les encantaba. ¿Hasta qué? Hasta que les dio una salmonela terrible, que casi les perfora, ¿no es cierto?, el intestino. Ahí, a partir de ahí, se calmaron, porque estuvieron 4 días con temperaturas altísimas, ¿no es cierto?, y con tratamiento y con vómitos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no manejan con el cuidado que corresponde a los alimentos. ¿Eso le vamos a echar la culpa a Dios? ¿Le vamos a echar la culpa al gobierno? No, el único culpable es tu falta de educación. No hacer caso de lo que tienes que hacer. Tener muy claro, ¿no es cierto?, el conocimiento para tratar los alimentos y cuidarlos. ¿Hay alguien que diga amén? Hemos de entender estas cosas. Estas no son, ¿no es cierto?, para que, estas son para nuestra vida. Entonces, mis amados, nosotros sabemos que el mundo ha sido infectado por esto, que espíritus nos afligen, no nos dejan dormir, preocupación, una serie de cosas, influencias demoníacas de maldad que nos inducen a hacer barbaridad y media. Así que nuestra labor ahora está centrada en ¿qué cosa? En concentrarse en revelar y deshacer las obras del diablo. ¿Dónde? Primero en nuestra casa, pues primero en nuestra familia, primero en nuestro entorno, primero en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Yo no entiendo cómo a la gente le encanta vivir, ¿no es cierto?, en mugre. Sale del micro, una naranja a medio chupar. ¿Dónde la tiran? Al camino. Otro, un chicle, así bien grande, bazooka. 3 bazookas. La gente anda por la calle, agarra un dulce, mete el dulce, el papel, ¿dónde? ¿Por qué no guardan y esperan a llegar a un basurero? Lo meten a su bolsillo, lo llevan, y cuando llegan al basurero, pum, lo ponen. Es que no hay basureros. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. No solo el gobierno, no solo las personas, no solo las autoridades. Nosotros, los hijos de Dios, desde casa, alábele al que vive. Entonces, tenemos que administrar todo lo que nos ha sido confiado. Nuestros hijos nos han sido confiados. Esos chilpayates, ¿no es cierto?, cuando estén más grandes van a estirar sus alas y se van a ir, van a partir a hacer su vida. Uno quiere tener toda la vida, pero ¿sabe qué? No es así. La ley de la vida es diferente. Por ejemplo, el pastor Gonzalo tenía 2, los 2 ya volaron, ya hicieron su propio nido, por eso encargó un tercero, para que lo acompañe, no esté a hacer solito. Amén. Pero así es. Tú puedes tener 5, 6, nosotros tenemos 7, los 7 ya volaron. Solo mi esposa y yo. Hubiéramos querido tener toda la vida, claro, toda la vida hubiéramos querido tener, a ellos, a los nietos, a todos. No corresponde. Es ley de la vida. Tenemos que prepararlos para la vida. ¿Cuántos dicen amén? Para que puedan volar solos. ¿Cuántos dicen amén, amén? Eso es administrar lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha confiado. Dale un aplauso al Rey. Entonces, amados, Dios nos ha confiado muchas cosas. Dios nos ha confiado, por ejemplo, talentos. Hay gente que tiene talentos. Allá estoy mirando un músico, por ejemplo, Joel, el hombre tiene talento para esto, y entiendo que es ingeniero también, creo que electrónico, tiene talento para. Si él no agarra su talento y lo hace trabajar, que no se queje, ¿no es cierto?
Si se dedica a él, ¿no es cierto?, a otro tipo de cosas, entonces que su talento lo guarde. ¿No? Hay otros que tienen talento ¿para qué? Para trabajar la madera. Entonces, y pueden ser grandes productores de muebles. Otros tienen talento para la cocina, que sean grandes chefs, que sean grandes cocineros. Dios nos ha dado talentos. Todos, nadie puede decir a mí no me dio. Todos tenemos mínimo un talento. Y nosotros debemos de saberle sacar el jugo al talento que Dios nos ha dado, porque con ese talento vamos a ¿qué cosa? Vamos a comer y vamos a traer comida para los nuestros. Alábele al que vive. Entonces, a mí me han confiado el talento, yo lo guardo, yo lo oculto o yo lo uso, yo lo exploto. Yo, no Dios, yo. Es mi responsabilidad hacerlo trabajar. Talentos. Amén. Claro. Tengo que administrar talentos, tengo que administrar dones. Uy, dones, nos ha dado dones, ¿no es cierto? A mí me ha dado dones, a uno le he dado dones, por ejemplo, dones de predicación, dones de sanidad, dones de proféticos, dones espirituales. Debemos saber administrarlos. Porque Dios no ha dicho, toma esto, guárdatelo. Es para vos nomás y para tu casa. No, no, no. Si me los ha dado es para qué, para que lo use en beneficio de los míos y de todo el pueblo. ¿Hay alguien que diga amén? Tengo que administrar esos dones, tengo que cuidarlos, hacerlos crecer, desarrollarse. Él me ha dado provisión personal. Claro, me ha dado provisión personal. Él me ha permitido generar algún monto de dinero, he generado algunas propiedades, algún terreno, algún lote, algunas inversiones, algunos negocios. Él me ha dado, ¿no es cierto?, la oportunidad de tener todo este tipo de cosas. Tengo que administrarlo. Algunos lo reciben de herencia de sus padres. Hay que hacerlo crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y luego también nos ha dado provisión comunitaria. Además, ¿no es cierto? Como por ejemplo, a nosotros nos ha dado toda esta provisión de todo este lugar, para uso de todos y de todos los que vayan a venir. Amén, amén. Entonces tengo que administrar todo lo que me ha confiado Dios. Tengo que tener sabiduría para administrarlo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, dése cuenta, en ese contexto de lo que Dios me manda a administrar todo lo que me ha dado, está esta cita de Mateo 10:8. Capítulo 10, versículo 8. Dice, sanad enfermos. O sea, Él no me ha dejado libre la posibilidad. Él me ha inducido. Él me ha dado ciertas cosas que tengo que hacer. Y entre ellas ha dicho, sanad enfermos. No dice, orad por los enfermos. ¿Qué dice? Sanad enfermos. Te he dado mi espíritu, te he dado poder, sanad enfermos. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No te ha costado pagar para recibir eso. No te ha costado pagar, no te ha costado recibir el Espíritu Santo. No te ha costado, ¿no es cierto?, recibir el bautismo, el poder del Espíritu de Dios. De gracia has recibido, de gracia úsalo para bendecir a otros. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Si usted lo está entendiendo, entonces va a comprender, ¿no es cierto?, que tiene que ¿qué cosa? Que tiene que administrar lo que Dios le ha dado, en lo espiritual, en lo natural, en todos los sentidos. Dios nos ha dado cosas para que administremos. Eso significa ser mayordomo, cuidar lo que es de otro. Dios nos ha dado esto y Él nos ha encomendado que cuidemos aquello. Porque los hijos, como les dije, se van. Los hijos no son nuestros, prestaditos nomás son. Luego de viejos vienen a comer nuestra comida nomás. Así que de gracia recibisteis, de gracia dad. Te liberaron de demonios, libera tú de demonios. Recibiste sanidad, sana a otros enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta parte a veces no nos gusta, solo un poquito de una parte hasta aquí, y ya suficiente. Y eso es tener mente de chorlito, pues eso parece, ¿no es cierto?, mente de
mente, no sé, de tercermundista. Si hay la posibilidad de comerme un lechón entero, ¿por qué me voy a contentar con comer patita? No, pues, si todo el lechón está preparado para mí, si Dios ha preparado todo para que sea un banquete para mí, ¿por qué me contento solo con las patas? Rico cocinan las señoras, patas de chancho, ¿no? Hacen con rebozado y todo. Yo me acuerdo en el estadio vendía patitas, vendía. Bien, bien, pero no estoy diciendo que sea feo, pero me puedo comer el lomo y me puedo comer la costilla y me puedo comer. Oiga, todo esto es para mí y yo me contento con esto. Estoy mal, en algo está mal, ¿no ve? Algo está mal en mi cabeza. Dios ha preparado bendiciones hasta que sobreabunden. No ha dicho, es nacido en Bolivia, no. No ha dicho, eres nacido en Montero, no. No ha dicho, eres nacido más allá de Portachuelo, no. Sin padre, no. Él ha preparado bendiciones para sus hijos. ¿Eres su hija? ¿Sí o no? ¿Soy su hija? ¿Sí o no? ¿Le obedezco? ¿Sí o no? Si soy su hija, tengo derecho. Tengo derecho. ¿Se lo voy a pedir al gobierno? No. ¿Se lo voy a pedir a quién? A mi papá. A mi papá. Diga, a mi papá. ¿Es hijo de Dios? ¿Ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? Entonces, ¿quién es su papá? Dios. Dios es mi papá. A Él se lo pido. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Si uno, mi hermano, mi hermana, si uno recibe realmente poder, si uno recibe realmente poder de un encuentro con el Dios de poder, entonces uno está preparado para darlo. Porque Dios te ha dado poder. Si Dios te ha dado poder, ¿para qué te ha dado? ¿Para hacerse la burla de vos? ¿Para que te lo guardes? Si tú has tenido un encuentro, por eso es tan importante ir al encuentro, has tenido un encuentro y en ese encuentro has recibido poder real de Dios, has tenido un encuentro con el Dios de poder, Él te lo ha dado. ¿Para qué? Para que lo guardes, para que llores, para que ese día vengas y aquí, qué lindo, y te diga de allá tu esposo, ay, perdóname, sí, ven, dame besito, beso, y listo, ¿no es cierto? ¿Para eso? ¿Para eso? No, muy pobre, ¿no ve? Eso algo está mal. Estoy pensando mal. Si Él me ha dado poder es para cambiar mi vida. Si me ha dado poder es para qué? Para transformar mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de traer las cosas, para conquistar lo que el diablo me ha robado. ¿Hay alguien que diga amén? No para que estemos becho. Ay, becho. Alábele con ganas. Si lo está entendiendo, alábele. Entonces, si has recibido verdaderamente ese poder, si has tenido el encuentro con el Dios de poder, entonces estás preparado para darlo. Porque no te lo di yo, no te lo dio Juan, no te lo dio Pedro, te lo dio Dios ese poder. Y si Dios te ha confiado ese poder, ¿para qué es? Porque ha dicho, a mi hija, mi hijo, está preparado para llevar mi poder. Si no, no te lo hubiera dado. Amén, amén. Ahora baja, ¿es para qué? Para que te des el taco y digas, ¿no es cierto? Mira cómo hablo en lenguas, para que me escuchen, ¿no es cierto? Que yo tengo el Espíritu Santo, que soy ungido. No. Te ha dado para que te comuniques con Él. Amén. Hemos de entender, ¿no es cierto? Exactamente lo que Él ha hecho y las cosas que Él nos ha dado para administrarlas como Él quiere que las administremos. La invasión del Señor en situaciones imposibles se da a través de un pueblo que ha recibido poder de lo alto. No es un poder que dice, ¡ay, poder de Dios! Repite y no pasa nada con el poder de Dios. ¿Me entienden? No es cuestión de repetir como loro, es cuestión de creer y de vivirlo. ¿Hay alguien que lo diga amén? Así que la invasión del Señor en situaciones imposibles se da cuando el pueblo que ha recibido, el pueblo que cree en Él, ha recibido poder de lo alto y ha aprendido a manifestarlo en circunstancias de la vida. ¿Está esta persona enferma? En el nombre de Jesús,
oro por esa persona y en el nombre de Jesús te levantas y recibes sanidad en tu enfermedad. Alábele al que vive. Y lo oro creyendo. Amén. Por eso es de que el evangelio de salvación tiene que tocar al hombre en su totalidad, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. En Mateo 6:13 dice la Biblia: y no nos metas en tentación, ¿no? ¿Recuerdan? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así dice, es parte de la oración que Jesús enseñó. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra mal representa toda la maldición del pecado sobre la humanidad. En griego la palabra se traduce como mal, es la palabra poneros, la cual proviene de la palabra ponos, que significa dolor, y está vinculada con otra palabra griega que es penes, que significa pobres. Y esta relación puede ser vista así: mal al pecado, dolor la enfermedad, pobres la pobreza. Por lo que podemos decir entonces que Jesús destruyó el poder del pecado, el poder de la enfermedad y el poder de la pobreza por medio de la cruz del Calvario. Ándele, ándele. Pero si nosotros no entendemos, ¿no es cierto?, de dónde viene toda este término, entonces no, nos quedamos solo con el tema de la salvación. Solo es salvación. No, mi hermano. Él vino a pagar por el paquete completo. Y nosotros, los hombres, los seres humanos, somos cuerpo, alma y espíritu. Él vino a liberar nuestro espíritu, a darle salvación a nuestro espíritu, a liberar nuestra alma de todo tipo de ataduras, de impiedad, y a sanar nuestro cuerpo. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. Cuando Adán y Eva se les dio la comisión de señorear la tierra, ¿no ve? Dios les dio, el Padre les dio la comisión de señorear la tierra. ¿Qué enfermedad tenían ellos? ¿Viruela? ¿Sarampión? ¿Tifoidea? ¿COVID? ¿Sida? ¿Qué enfermedad tenían Adán y Eva? ¿Qué enfermedad había en el jardín del Edén? Cuando Dios les dio la comisión de señorear la tierra, ellos no tenían ninguna enfermedad. ¿Hay alguien que diga amén? Ni resfriado. Ellos no conocían el desenfriol, ni el Tapsin. Peor el Tapsin Forte. ¿Hay alguien que diga amén, amén? ¿No les llama la atención que cuando Dios hizo y puso al hombre y a la mujer, no había enfermedad? El Edén era copia de lo que había en el cielo, porque en el cielo no hay enfermedad. En el jardín del Edén no había enfermedad. Adán y Eva no conocían la enfermedad. ¿Hay alguien que diga amén? Ándele. Entonces, cuando los puso a señalar la tierra, ellos no conocían enfermedad alguna, no la tenían. Pregunto, ¿eran pobres? ¿Conocían la pobreza? Mi hermano, tenían para comer lo que querían. Eran los reyes, eran los amos, eran los señores de aquel lugar. ¿Conocían la pobreza? No conocían la pobreza. No había pobreza en el jardín del Edén. Había abundancia de todo. ¡Wow! Así que tampoco conocían la pobreza. Perdón, mi hermano y mi hermana. Adán y Eva conocían el pecado. Aníbal, mana. No, no conocían el pecado. Todo lo que Dios hace, lo hace, diga conmigo, perfecto. No había nada, no había pobreza, no había pecado, no había enfermedad. Entonces, tiene que surgir una pregunta, de inmediato. Ahora que hemos dicho que hemos sido restaurados al plan original de Dios
porque Él les dijo a Adán y Eva que gobernaran la tierra y ese era el plan original. Y ahora que Jesús hizo lo que hizo, nosotros, sus discípulos, ¿deberíamos esperar algo menos que eso? Pregunto, ¿por qué no te preguntas? ¿Pudiéramos esperar algo menos? ¿Que no haya pobreza en nuestras vidas? ¿Que no haya enfermedad en nuestras vidas? ¿Que no haya pecado en nuestras vidas? ¿O es mucho pedir? Para el que cree, todo es posible. Ándele. Y esa es la manera como vivió Jesús. Por eso Él pudo hacer lo que hizo. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Así que, ¿pudiéramos esperar algo menos de lo que fue dado a Adán y Eva? Peor, el pacto que ellos tenían era el pacto adámico, un pacto de menor nivel. Ni siquiera el pacto era el pacto con Noé de más nivel, ni siquiera el pacto con Moisés, ni siquiera el pacto con Abraham. Era un pacto del más bajo nivel. Y nosotros tenemos un mejor pacto, el que consiguió Cristo Jesús en la cruz del Calvario con su sacrificio. ¿Hay alguien que diga amén? Teniendo un mejor pacto, ¿vamos a vivir menos de lo que ellos vivieron? ¿Bajo un menor pacto? Pregúntate y respóndete, mi hermano. Entonces hay cosas que enderezar, hay cosas que creer y hay cosas que ejercer. Nos dio la autoridad, nos dio el espíritu, nos dio el poder. ¿El problema dónde está? No le creemos. Decimos que le creemos, pero en verdad no le creemos. Porque hemos crecido, nos hemos desenvuelto en medio de una sociedad incrédula, una sociedad que le pone su fe al Tapsin cuando está resfriado, una sociedad que le pone su fe a la aspirina cuando está, ¿no es cierto?, con dolor de cabeza, porque así hemos crecido desde enanos, desde chiquitos. Ahora hay que cambiar y hay que traer la victoria de Jesús a nuestras vidas y hay que empezar a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, paso a paso, mandato sobre mandato, línea sobre línea, convertirnos en más que vencedores, primero en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras finanzas. Hay alguien que diga amén, y hacer irradiar eso a todo alrededor. Alábele al que vive, alábele, alábele. Bien, Mateo 16, 19. A ti te daré y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, nos fueron dadas las llaves del reino. Eso implica que nos fue dada la autoridad para derrotar a Satanás. O sea, si Satanás agarró a mi hermana y la llevó por malos caminos, yo puedo, ¿qué cosa? Pelear la vida de mi hermana y quitársela de las garras de Satanás. Eso es lo que me está diciendo. Él ha recobrado las llaves y me ha dado esa autoridad. Y estoy bajo ese plan. Si mi pariente está bajo la droga, esto, lo otro, yo puedo rescatar a mi pariente porque Dios me ha dado la autoridad. ¿Hay alguien que diga amén? Qué importante, óigame. Para los míos, para mis vecinos, para mi ciudad, para mi país. ¿Hay alguien que diga amén? Para sacarlo de la pobreza, ¿qué se necesita? Trabajo, también. Momento, sí se necesitan todas las cosas, pero primero se necesita humillarse delante de Dios, cambiar nuestro corazón, preparar nuestro intelecto y trabajar, ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando entreguemos así nuestra nación, será diferente. Pero cuando estemos entregando, que en agosto a la mamita de Urcupiña, que en septiembre, híjole, a la mamita de tal otro lado, que en noviembre la otra mamita, y que estaremos, ¿no es cierto?, caminando por aquí y por allá. Estaremos yendo a traer piedras a Urcupiña y estaremos, discúlpenme, estaremos, ¿no es cierto?, alejadísimos de lo que dice la palabra de Dios. No esperemos recibir bendición si nosotros no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y eso corre para todos. Porque cuando llueve, moja creyentes y a no creyentes. Así que nos fueron dadas
las llaves del reino. Nos fue dada la autoridad para derrotar a Satanás. En Lucas 10, en la Biblia, voy a utilizar otra Biblia para la traducción en el lenguaje actual, no sé si usted alguna vez escuchó de ella. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Así de clarito lo dice esa porción de esa Biblia. ¿Quién tiene que derrotar a Satanás? Tú, yo, tú, yo, ellos, los pastores, todos. Amén. Este principio tiene una aplicación única en la frase la llave de David. Uy, caray. La llave de David, esa se menciona, ¿saben dónde? En Apocalipsis y en Isaías. La llave de David, hasta un libro yo he leído sobre la llave de David. En Apocalipsis 3:7, ¿qué dice? Escribiré al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Así dice. Escribe al ángel, ¿no es cierto? Está diciendo esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es el santo y el verdadero? Jesús. ¿Quién tiene la llave de David? Jesús la tiene. Él abre, y lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Wow. Y en Isaías 22:22, ¿qué dice? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Está hablando de Jesús. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Óigame, ¿cuánta distancia de Isaías a Apocalipsis? Uy, tremenda. Y está hablando exactamente lo mismo. Amén. El poder, escuche bien, el poder de las llaves no solo residía en el poder supervisar las cámaras reales, sino también en decidir quién podía ser recibido en la presencia del rey y quién no. Ojo, ese es un poder tremendo. ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios y quién no puede? A eso se está refiriendo la llave. ¡Wow! Se lo voy a rematar con esto. Todo lo que tiene el Padre, ¿de quién es? Todo lo que tiene el Padre es de Jesús. Todo lo que tiene el Padre es de Jesús, es de Jesucristo. Así lo dejó él claramente establecido. Y cuando nosotros estamos en Cristo, ¿quién está en Cristo? ¿Hay alguno de ustedes que está en Cristo? ¿Estamos en Cristo? Como estamos en Cristo, entonces ¿de quién es? Todo lo que tiene el Padre es de Jesús. Si yo estoy en Cristo, ok, entonces todos los recursos, diga conmigo, los recursos, todos los dones, toda la provisión, ¿para quién son? Ándele. Para papá mono, para mí, para ti, si lo entiendes. Tienes acceso. Si tienes las llaves, tienes acceso a todo lo que el Padre tiene. Todos los recursos de Dios están a nuestra disposición. Pero hay que entenderlo para poder vivirlo y para poder pedirlo. ¿Hay alguien que diga amén, 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 amén? ¿Hay alguien que está, no es cierto, entendiendo lo que le estoy diciendo? Alábele si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces, el poder de las llaves reside no solo en poder supervisar las cámaras reales, qué hay, qué recursos hay, qué cosas tiene el rey, sino también en decidir quién puede ser recibido en la presencia del rey y quién no. Todo lo que tiene el Padre es de Jesús, y como yo estoy en Jesús, también es mío. Él también es nuestro. Jesús es mío, yo estoy en Él y Él en mí. Así que si es de Jesús, también es mío. Amén. Todo su tesoro.
todo el tesoro de sus recursos, sus cámaras reales, están a nuestra disposición. ¿Para qué? Para que cumplamos la comisión que nos ha dado. Id y haced discípulos. ¿Hay alguien que diga amén? Necesito para pagar el micro. Ahí están los recursos. Necesito para invitarle un helado. Ahí están los recursos. Necesito para un té. ¿Hay que buscar al pastor Gonzalo Páez? No. Dios nos ha dado acceso a los tesoros reales. ¿Hay alguien que está entendiendo? Por eso cuando yo pongo, Dios me lo da, me lo vuelve multiplicado. ¿Hay alguien que crea? Si lo cree, alábele. Alábele. Ya nos vamos. Amén. Entonces, no podemos dejar de lado, sino por el contrario tenemos que reflexionar esa parte en la que habla de controlar quién puede ver al rey. ¿Que tiene la llave? Puede dejar entrar o no entrar a la cámara al acceso al rey. ¿Acaso no hacemos eso nosotros con el Evangelio? Cuando yo me niego a predicarle a una persona, ¿saben qué estoy haciendo? No quiero usar la llave que Dios me ha dado para darle acceso a la presencia de Dios. Cuando yo no quiero predicarle a alguien, cuando yo me niego a compartir mi fe, le estoy impidiendo de que esa persona entre a la presencia de Dios y reciba la bendición de estar en la presencia de Dios. Cuando me niego a hacer eso, yo estoy actuando como el que cierra la puerta con llave y no dejo que entren a ver al rey. ¿Hay alguien que diga amén? Esto es lo que verdaderamente sucede. Él nos dio las llaves, Él nos la entregó, las llaves del reino, y entonces nosotros le abrimos a quien queremos y a quien no queremos no se las abrimos. ¡Wow! Ojo con ello. Ojo con ello. ¿Acaso no hacemos esto con el Evangelio por eso? Cuando lo declaramos, damos la oportunidad a otras personas para que entren y puedan ver al Rey y entonces sean salvas. Ayer estaba teniendo yo un par de personas y de pronto yo te pregunté, ¿tú has recibido a Jesús? Etcétera. Le expliqué en 15 minutos. Le dije, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? No estoy diciendo que te conviertas, que vuelvas miembro de mi iglesia, no. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres pedir perdón? Sí. Ok, listo, vamos a hacerlo. Amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque tengo la llave de acceso. Tú tienes la llave de acceso a la presencia del Padre. Y si tú no predicas el Evangelio, se lo estás negando al que no conoce. Amén, amén. Cuando callamos, hemos decidido mantener lejos de la vida eterna a quienes podían oírlo. Por eso dice la Biblia, prediquen a tiempo y a destiempo. ¡Wow! Fue una llave que le costó mucho a Jesús. Esa llave le costó morir en la cruz del Calvario. Esa llave le costó ser latigado con látigos salvajes, menospreciado, pegado, humillado. Esa llave, ¿no es cierto?, le costó tremendo a Jesús. Tener que despojarse de su condición de Dios y volverse hombre. No. Por lo tanto, esa llave es costosa para nosotros. Es una llave de gran valor. Pero aún más costoso es enterrarla. Es como el talento que enterró ese siervo, que digo, uy, no, cuidado lo pierda, lo guardaré nomás y cuando venga te lo devuelvo. Qué tremendo, es más costoso que nosotros la enterremos una vez que la hemos recibido y no ganar intereses para el rey que vendrá. ¿Por qué? Porque ese precio se va a hacer sentir por toda la eternidad. Porque el maestro, el amo, le dijo al siervo, siervo inútil, quítenle lo que se le había dado y denle al que más produce.
Amén. ¿Está claro? Amén. Pongámonos de pie entonces. Pongámonos de pie. Lo que Él ha hecho, ¿no es cierto?, es algo grande, poderoso, maravilloso. Y empieza ¿por qué? Empieza por nuestra casa, empieza por nuestra vida, empieza por administrar lo que Dios me ha dado. ¿Qué Dios me ha dado? ¿Qué talentos me ha dado Dios? ¿Qué dones me ha dado Dios? Me ha dado hijos, me ha dado esto, me ha dado lo otro. Voy a administrarlo con sabiduría. Lo voy a hacer prosperar, lo voy a hacer bendición en mi casa. Un lugar que me guste, un lugar donde sea agradable vivir. ¿Cuántos dicen amén? Incline su cabecita ahí. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos has separado, Padre amado, Señor, para señorear sobre tu creación, Señor amado, porque tú nos has dado, Padre amado, Señor, el poder, la autoridad, Padre amado, para caminar en ese sentido, Señor amado. Nos has dado la instrucción de ir y sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y nos dijiste, aquí está. Te he dado esa autoridad y te he dado ese poder para deshacer las obras del diablo y para que administres todo lo que te he dado. Tú me has dado talentos, tú me has dado dones, tú me has dado bendición, tú me has dado recursos, Señor amado. Bendito sea tu santo nombre, Padre amado, Señor. Líbranos a nosotros del mal. Hasta eso nos enseñaste, Señor amado, de lo que tú hiciste, de que lo que tu Hijo amado hizo en la cruz. Jesús destruyó el poder del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, y eso es lo que me toca hacer ahora a mí. No puedo vivir en una situación menor de la que vivieron Adán y Eva. Señor, ellos no conocieron enfermedad, no tenían pobreza, Señor, no conocían pecado. Yo he de anhelar vivir en esa condición, Señor. Trae ese poder a mi vida, Señor, para que yo viva aquí en la tierra lo que se vive en el cielo, el anticipo, Señor. Para eso has venido a mi vida, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tú me has entregado las llaves del cielo, las llaves del reino, Señor amado, y para que yo permita, Padre amado, que las personas entren a conocer al Rey y reciban salvación, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, quiero ser un fiel administrador de lo que tú me has dado, y quiero señorear como tú me lo has ordenado. Por eso este día, Señor, junto con mis hermanos, oramos por la salud de Claudia Lozano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que le ha salido una protuberancia en el seno y está muy preocupada. Presentamos esta vida en el nombre de Cristo Jesús. Hablamos palabra de sanidad sobre el seno de de Claudia Lozano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También oramos por su hija Caterín, que vive en Argentina y que dio positivo al COVID. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hablamos palabra de sanidad sobre sus pulmones, sobre su cuerpo. Ordenamos en el nombre de Jesús sanidad sobre el cuerpo de esta persona. También te presentamos, Padre, a Geno Murillo, nos ha pedido oración por sanidad porque tiene un cálculo en la vesícula. Ese cálculo sea deshecho y salga de ese cuerpo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sea eliminado y sea para la gloria y honra de mi Señor. Reciba su sanidad. Y Padre Santo, también te presentamos a nuestra amada hermana Ilonka Bacapinto, que está allí, Padre amado, recluida, recibiendo tratamiento, aislamiento por el COVID. En el nombre de Jesús hablamos palabra de sanidad sobre sus pulmones, sobre su cuerpo. La bendecimos este día en el nombre de Jesús, así como bendecimos la vida de nuestro hermano Erling Gutiérrez, que está allí pasando por esta prueba, Padre amado, Señor, en la unidad de terapia intensiva. En el nombre de Jesús, sus pulmones sean fortalecidos, Señor amado. En el nombre de Jesús hablamos palabra de sanidad. Salga ese virus de su cuerpo y en el nombre de Jesús sea restaurada la salud de nuestro hermano Erling. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hablamos palabra de sanidad y bendición sobre la vida de nuestra hermana Florita Tarqui. Hablamos palabra de restauración sobre su nervio óptico en el nombre de Jesús, en el nervio motor óptico en el nombre de Cristo Jesús, también sobre el tercer par del cerebro en el nombre de Jesús. Hablamos palabra de sanidad y declaramos sanidad sobre su vida y sea para la gloria de mi Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a todas esas personas que están pasando por enfermedades este día y hablamos palabra de sanidad sobre ellos, sobre parientes, sobre toda la gente que se está orando. En el nombre de Jesús reciban su sanidad. Que el Señor bendiga su vida. No lo olvide. Ponga usted su fe en marcha. Si hay parientes que están enfermos, ore por ellos.
ordene, instruya, habla palabra de bendición sobre ellos. Si sus finanzas están en crisis, arregle las cosas que tienen que arreglar, póngase a cuentas con el Señor y ordene que se abran puertas de bendición para sus finanzas, nuevos negocios, nuevas alternativas, otro tipo de tratos, nuevo trabajo en el nombre de Jesús. Amén. Ejerza su autoridad porque hemos sido llamados a gobernar en el planeta Tierra. ¿Hay alguien que diga amén? Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que les vaya bien, que les vaya bonito.